Vamos a empezar a desarrollar las polis griegas. En particular nos vamos a centrar en Atenas y Esparta. Primero recordemos que los griegos llamaban polis a sus ciudades-estado, que eran ciudades, cada una con su propio gobierno, con sus propias leyes, autónomas, independientes una de otra, autosuficientes, es decir, que eran capaces de proveerse todo lo que la ciudad necesitaba. Sin embargo, los griegos, todos los griegos de todas las polis, se consideraban como tal, a sí mismos se consideraban griegos, se llamaban helenos, porque compartían características culturales, tenían un origen común, una historia en común, un pasado en común, un idioma y una religión en común. Los dioses eran iguales para todas las polis. La diferencia va a estar en la forma de vida y en la idiosincrasia de cada polis. En algunas van a surgir diferencias en cuanto a la forma de gobierno, va a evolucionar la organización política de algunas de ellas, como en el caso de Atenas. De Atenas ya lo vamos a ver. Además de las características culturales ya mencionadas, todas las polis griegas compartían ciertas características y van a pasar por los mismos procesos políticos. Por ejemplo, en todas ellas vamos a encontrar un sector dirigente, un grupo dirigente bien marcado, que es el que gobierna, el que tiene a cargo el poder, este sector integrado por las clases dirigenciales, por la nobleza, por los reyes, por los más ricos. Por debajo de estos, ¿qué tenemos? El grupo subordinado, como en cualquiera de los pueblos de la antigüedad. Un grupo subordinado que paga impuestos, que obedece, que no tiene acceso al poder. Esto va a ocurrir en todas las polis. Y por debajo de este sector vamos a encontrar a los hombres no libres, es decir, a los esclavos. La sociedad griega, las polis griegas van a ser sociedades esclavistas, se van a basar en el trabajo esclavo, como muchos de los pueblos de la antigüedad. Podemos citar como ejemplo a los egipcios. Para designar a esta clase dirigente, los griegos tenían una palabra en especial, aristoi. Aristoi en griego significa los mejores. De ahí viene la palabra del castellano aristocracia, ¿sí? Que vendría a ser el gobierno de los aristoi, es decir, el gobierno de los mejores. Cuando el gobierno está en manos de un grupo pequeño, hablamos de una aristocracia que gobierna. Bueno, viene de esta palabra de origen griego, aristoi, una de las tantas influencias en el castellano del griego. Los griegos llamaban aristoi no a los mejor preparados, no a los que habían estudiado y se habían preparado para la función pública en líneas generales, sino aristoi significaba los mejores, y esos mejores eran los ricos propietarios de tierra. No necesariamente el término aristoi implica la preparación o el conocimiento o haber estudiado para un cargo público, sino los ricos propietarios de tierra, los aristoi, los mejores en griego, bueno, integran esta aristocracia que va a gobernar. Esto va a ser común también en todas las polis. Podemos aplicar este concepto de aristocracia, que viene de aristoi, de los mejores, en todas las polis griegas. Acá no va a haber diferencias. La aristocracia es quien gobierna las polis griegas. Otro proceso que va a ser común a todas las polis griegas va a ser la colonización. Las polis no se van a quedar quietas. Van a colonizar el mar Mediterráneo. Los griegos van a llegar a fundar ciudades, es decir, fundar nuevas polis hasta el sur de España. Pues prestemos atención al mapa. ¿Dónde está la antigua Grecia? ¿Dónde está Grecia? Los griegos van a navegar el mar Mediterráneo por las costas, van a fundar ciudades, el sur de Italia, el sur de Francia, norte de África y sur de España, y ahí van a fundar nuevas polis. Por ejemplo, en el sur de Italia va a ser de tal magnitud la colonización griega en esta región que el sur de Italia va a ser conocido como la Magna Grecia, la Gran Grecia. Estas polis que van a ser fundadas por su metrópoli, la metrópoli es la polis original de la cual salió la misión colonizadora, pero estas polis que van a ser fundadas van a lograr independencia, van a tener cierta autonomía de las polis. Por ejemplo, los atenienses que fueron de Atenas al sur de Italia a fundar ciudades, esas polis surgidas en esa región llamada Magna Grecia van a tener independencia de Atenas.
Una de las causas de la colonización es el exceso de población. Tengamos en cuenta que el territorio comprendido por las polis en la Grecia continental no es muy extenso. Las polis con mayor cantidad de habitantes llegaron a tener 400.000, 500.000 habitantes. En su máximo apogeo pudo alcanzar la ciudad de Atenas. No eran muy densamente, sí eran muy densamente pobladas por el pequeño territorio que comprendía cada polis, pero las polis no tenían mucha población pensando en una ciudad de mediano tamaño de la Argentina hoy. Lo que van a tener es un problema de exceso de población. No alcanza la tierra, hay un exceso de población. Muchas veces trataron de solucionar, de suplir esta falta de territorio y de solucionar el exceso de población fomentando la colonización. Es decir, fomentando que los griegos vayan a una colonia, se trasladen a otro territorio, funden ahí una nueva ciudad para colocar ahí el exceso de población. Este proceso de colonización se va a llevar a cabo aproximadamente en el siglo VII a.C. Estamos en la etapa de formación, la etapa formativa de la polis, de las polis griegas, previo a la época clásica, previo al mejor momento, al apogeo de las polis. Nos vamos a dedicar ahora a hablar de las dos polis más importantes a lo largo de la historia de la antigua Grecia, Atenas y Esparta. Lo que estamos viendo en este momento son las ruinas de la Acrópolis de Atenas. Cada polis tenía su propia acrópolis. La acrópolis era el lugar elevado donde se ubicaban los edificios más importantes de la polis. Se los ubicaba en un lugar elevado para defenderlos, era más difícil atacarlos de ahí. Bueno, solían ubicarse en la acrópolis de cada polis los templos, el palacio, el ágora, que es la plaza pública donde se van a reunir los ciudadanos de la polis a debatir los asuntos que tienen que ver con la polis. Esta es una excelente imagen aérea de Atenas. Para ser considerado ciudadano ateniense había que reunir ciertas características. A saber, había que haber nacido en Atenas, ser hombre libre y ser hijo de padre y madre ateniense. Solo las personas que reunían estos requisitos eran considerados ciudadanos. ¿Por qué menciono esto? ¿Cuál es la importancia de ser considerado ciudadano en Atenas? Solo los ciudadanos van a poder participar de la vida política de Atenas, la política, el arte de gobernar la polis. Solo los ciudadanos atenienses que cumplían estos requisitos estaban habilitados para participar en la vida política de Atenas. Por ende, eran muy pocos. Era un porcentaje muy bajo de la población ateniense los que reunían estos requisitos y eran considerados ciudadanos. Tengamos en cuenta, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Los esclavos, o sea, los hombres no libres, no eran considerados ciudadanos. Los extranjeros no eran considerados ciudadanos. Y si no tenías padre y madre ateniense, tampoco eras considerado ciudadanos. Así que repito, el porcentaje de la población ateniense considerado ciudadanos que pueden participar de la vida pública y política de Atenas, es decir, participar en el gobierno, ser parte de él, y tener algún tipo de voto y de decisión, como vamos a ver que se va a desarrollar en Atenas, el concepto de democracia moderna nace en Atenas, bueno, solo los ciudadanos podían participar de la vida pública y política en la polis ateniense. El gobierno de Atenas, como el de todas las polis, ya lo mencionamos antes, va a estar en manos de una aristocracia, de ese pequeño grupo de los aristoi. Pero a partir de ciertas reformas que se van a dar en la época clásica, de la mano de legisladores como Dracón, que por ejemplo va a poner el derecho por escrito, Solón y Pericles, podemos hablar que en Atenas nace los orígenes, o se dan los orígenes de lo que es la democracia moderna. Demos en griego significa pueblo y kratos el poder, es decir que la palabra democracia a su vez viene de dos palabras griegas que significa poder del pueblo. Lo que van a hacer los atenienses es modificar su sistema político para que los ciudadanos participen de la vida pública de Atenas, se reunían en el ágora de la Acrópolis
a discutir los problemas de Atenas, votaban, ¿sí?, a mano alzada, votaban las decisiones a tomar, participaban de la vida política de Atenas. Pero insisto, solo los ciudadanos, no era una democracia al estilo moderno, una democracia completa, era una democracia incompleta, porque solo quienes reunían esos requisitos participaban de la vida política de Atenas. Pero bueno, es un avance, porque el gobierno va a dejar de estar concentrado en un pequeño y selecto grupo y se va a abrir a los ciudadanos atenienses la participación política y el hecho de proponer leyes y participar en esas decisiones, insisto, votando en la plaza pública a mano alzada. Va a quedar en un porcentaje reducido de la población. Entonces, si excluimos a mujeres, esclavos y extranjeros, solo el 8% de la población ateniense era considerada ciudadano. Solo este 8% de la población ateniense podía participar en la vida pública, tomar decisiones, opinar y ser parte del gobierno de Atenas. Así todo, se considera Atenas como la cuna de la democracia, porque hubo una evolución en la forma aristocrática de gobierno hacia esta forma democrática, el poder del pueblo, ¿sí?, el poder del demos. Solo el 8% de la población participaba. Otra de las grandes herencias culturales de Atenas va a ser el desarrollo de la cultura, justamente, propiamente dicha. La filosofía, Atenas va a ser la cuna de la filosofía griega, este gran aporte a la filosofía, a los padres de la filosofía. La palabra filosofía en sí misma también, la palabra castellana, filosofía, también viene de dos palabras del griego, que es cercanía al saber o amor por el saber. Eso significa filosofía. Recuerden que los griegos se van a plantear a partir de estas cuestiones filosóficas, bueno, respuestas a cuestiones inherentes al ser humano que no tenían respuesta por aquellos días de la antigüedad. ¿Cuál es el origen de la vida, el origen del universo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, los griegos van a intentar, a partir de la filosofía, encontrar respuestas a estos interrogantes. Inclusive se van a plantear los filósofos sobre la polis y la vida pública, la política y el desarrollo de todas las necesidades que el hombre de la polis griega tenía. En este esquema que vamos a ver ahora podemos ver bien claramente cómo estaba organizada la sociedad ateniense, dividida en ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Los ciudadanos participaban de la vida política de Atenas, como dije antes, podían ser magistrados, podían ser miembros de los tribunales de justicia, podían participar del gobierno o simplemente ser ciudadanos con pleno derecho, formar la sociedad ateniense. Del lado de los no ciudadanos tenemos a los metecos. Los metecos eran extranjeros, ¿sí?, pero considerados hombres libres, podían ejercer el comercio, podían dedicarse a la actividad que deseen. Por debajo de los metecos tenemos a los clerucos. Los clerucos eran ciudadanos pobres de Atenas a quienes se les daba una porción de tierra para que la trabajen, es decir, que tenían el estatus de colonos. Muchos de estos clerucos eran los que fueron enviados a la colonización, a buscar nuevas tierras, por el exceso de población y la falta de tierras y recursos en la propia Atenas, en la propia polis. También están las mujeres, ya lo dijimos antes, no eran consideradas ciudadanas. Pero la gran diferencia entre metecos y esclavos es que los esclavos carecían de libertad, no eran hombres libres. Los metecos sí, y podían realizar la actividad que quisieran dentro de la polis, pero no participaban de la vida política de esta. Esparta, en cambio, va a ser famosa por su ejército, por su rígida educación militar, por su disciplina militar. Los atenienses se van a dedicar más a las ciencias, a la filosofía, al arte de gobernar la polis, a la política. Los espartanos van a dedicar su vida al ejército, pero esto era así. Desde los 7 años los chicos eran seleccionados, una rígida, dura y brutal selección a partir de los 7 años y entrenamiento para ver si podían ser parte del ejército espartano. Los espartanos eran separados de sus familias y eran sometidos a entrenamiento militar, a análisis físicos,
Si no tenían la talla adecuada, el tamaño adecuado y el peso adecuado, no servían para el ejército y eran prácticamente descartados de la vida social espartana. Y cuando digo prácticamente descartados me refiero a que los chicos que con malformaciones o con problemas físicos muchas veces eran arrojados a un barranco, porque no iban a servir para el ejército e iban a resultar una carga para la sociedad espartana. Recuerden, Esparta, la vida está dedicada a la guerra. Era muy cruel la sociedad. Aquellos que tenían sobrepeso eran marcados, señalados, eran dados en las calles, lo que hoy llamamos bullying. Era una sociedad muy cruel, militarizada, pensada para la guerra, organizada para la guerra y muy cruel con quienes no daban ni el coraje ni la talla física para participar del ejército espartano. Esa era la misión de todo espartano. La misión de su vida era formar parte del ejército de Esparta junto a su rey. Con respecto a la organización política, el gobierno espartano no va a ser muy diferente al del resto de las polis. También vamos a tener ahí una aristocracia, un sector de gobierno exclusivo para los ricos propietarios de tierras. Esparta va a tener un gobierno que lo podemos llamar de diarquía porque va a tener dos reyes y no va a haber en Esparta una evolución hacia un sistema democrático como en Atenas, donde se va a ampliar la participación de los ciudadanos. La población también está dividida en dos grupos, los ciudadanos, los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos podemos ver en este esquema a periecos e ilotas. Los periecos eran ciudadanos libres, a diferencia de los ilotas que eran no libres, eran pueblos sometidos por los espartanos a la esclavitud. Los periecos, en cambio, se les permitía ser libres, se les permitía comerciar, se les permitía desarrollar actividades económicas. No así los ilotas. Podemos equiparar a los periecos con los metecos de Atenas, ciudadanos, perdón, hombres libres pero no ciudadanos. Carecen de esa ventaja que brindaba la ciudadanía. Pero repito, en Esparta no va a haber una evolución hacia un sistema más abierto o democrático como en Atenas. Bueno, hasta acá este video, nos vemos en el próximo. Saludos.